90 pequeñas historias, un podcast de historia en tiempos de globalización. En esto de contar y de seguir en este viaje que es complejo y que es muy rico en historias, algunas conocidas y otras no tantas, vamos a posicionarnos en este nuevo episodio en un dato certero, como es el del relevamiento topográfico de Feliciano Chiclana en 1829. Ya en ese relevamiento, Chiclana deja la indicación de un solar para una nueva plaza en la manzana 39, que está unas cuadras más al norte de donde se ubica actualmente la Plaza España, o al norte de lo que fue el centro originario de nuestro pueblo alrededor del fuerte. Y el plano de 1889 reafirma de alguna manera lo que se puede observar en el de Chiclana. Podemos inferir de alguna manera que hay una visión de largo plazo rondando las decisiones de aquellos administradores. Es una cuestión para debatir, pero volviendo a nuestro paseo por la segunda mitad del siglo XIX, el eje de desarrollo territorial está posicionado en otro sector. Algo importante, por lo menos para referenciar, es que en el plano de 1889 de la Oficina Técnica Aparicio, y cuyo original se encuentra colgado en un cuadro en la actual Escuela de Educación Secundaria número 1, lo que todos conocemos como la ex Escuela Nacional de Comercio, y que ocupa el predio que perteneciera a la casa del general Lamadrid, en el mismo se identifica en la manzana 91, todavía para 1889, al juzgado y a la iglesia, y en la manzana 94 el cuartel. Entendemos lo que quedara del antiguo fuerte de la Guardia. Y acá vamos a hacer dos insert utilizando un concepto moderno. Primero, que para el año 1870 ya estaba finalizándose la construcción del nuevo templo parroquial en el nuevo área cívica que circunda la manzana 46, lo que hace pensar que en el relevamiento de 1889 se estén dando indicaciones de los restos de la antigua capilla que fuera mandada a construir de material y, como dijimos anteriormente, con techo de tejas en tiempos del gobierno de Rosas. Y la segunda mención es al juzgado como epicentro de la actividad legal y administrativa del pueblo. En la tradición oral queda evidencia de un comentario que realizara a un trabajo llevado a cabo por el exintendente Raúl Iribarne con relación a un centenario mortero que está exhibido en la reliquia histórica del Rancho de Rosas, el cual, según el testimonio oral del exintendente, pertenecía al viejo juzgado y estaba corroído por el agua, ya que el mismo se ubicaba en el patio del mismo. Lo que no sabemos es a qué patio se refería. Pero el velo, digamos, se sostuvo hasta que en un acta del año 1880 se hace referencia a una indicación a la plaza grande en la que se encuentra el templo y que ya se denomina Alsina, y a una plaza en la que se encuentra el juzgado a la que se denomina Lavalle, lo que nos permite decir que es evidente que las actividades administrativas se mantuvieron de alguna manera en dos ejes, en la actual Plaza España y en la actual Plaza Alsina, y entre algunos de esos dos lugares se ubicó el famoso juzgado. Lo que no sabemos a ciencia cierta es el lugar exacto. 90 pequeñas historias. www.laradiomonte.com.ar. Facebook e Instagram FM del Monte 90.1. Y retomando el relato que veníamos planteando, podemos agregar alguna información más sobre una etapa de Monte que no es la más conocida, porque como siempre hemos referenciado en los relatos, en los discursos o en los trabajos,
tendemos a irnos hacia la etapa fundacional, hacia 1779, o hacia la época de Rosas. Pero hay todo un proceso muy interesante que es el que transcurre entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y ahí estábamos ubicados, y podemos decir que a partir de 1863 ya está en construcción el nuevo templo, que hacia finales de 1869 ya está prácticamente finalizado. Y entendemos de esta manera que esta estructura, esta nueva iglesia, fuera del foco de crecimiento tradicional, consolida de a poco un nuevo centro cívico alrededor de una nueva plaza, la cual es reacondicionada, como se puede ver en el relato del escriba de las actas, que precisa con detalle y una impecable caligrafía datos, pequeños detalles de lo que va sucediendo, de cómo ese nuevo centro, que es el actual centro de Monte y por el que transitamos nosotros todos los días, bueno, cómo se va transformando, cómo va cambiando, qué cosas van surgiendo que van dándole a Monte una nueva fisonomía, en un nuevo lugar, alrededor de una nueva plaza, mucho más al norte de ese núcleo originario en el cual había surgido la Guardia, ¿no? En tiempos coloniales. Si hasta ahora habíamos hecho sobrevolar la idea de razones no reveladas en cuanto a por qué se produce el traslado del sector del viejo Fortín a estos nuevos solares, ahora se nos presenta un hecho que era desconocido y que hicimos referencia recién. En las actas del Consejo, precisamente en el acta del 14 de septiembre de 1869, el presidente de la Corporación Municipal, que ya dijimos que es el antecedente del actual Consejo Deliberante, da cuenta de un desagradable suceso que tuvo lugar en la madrugada del 13 del actual, incendiándose las oficinas del juzgado y de la municipalidad y desapareciendo entre las llamas todo el archivo, y con él el archivo de actas pertenecientes a la corporación. Y otros libros importantes como el de tesorería, el de delineaciones, el de la policía y los comprobantes de las cuentas del mes de julio y agosto que estaban en su correspondiente carpeta. Si nos rondaba la duda ante semejante suceso, la misma se confirma y tal vez casual o causalmente el fuego de esa desgracia de la noche de 1869 consumirá una parte importante de nuestra historia, pero también, entendemos, sellará el principio del fin de una etapa y abre definitivamente las puertas a un futuro de progreso. Para nosotros la construcción del actual templo inicia esa nueva etapa en la que a escala local se reproducen las transformaciones que están cambiando al país, y en lo que hace a transformaciones rurales que influyen de igual manera que en el resto de la región, pero sin cambiar la tenencia de la tierra, como habíamos explicado ya a raíz del trabajo del proceso de reorganización territorial y consolidación económica que mencionamos de la profesora Claudia Echenique. Y si de progreso hablamos, al mismo lo asociamos a la luz, y en el afán por encontrar un punto de partida, podemos decir que la suscripción voluntaria entre los vecinos promovida por el presidente de la corporación para la adquisición de faroles del nuevo sistema es el punto inicial de los cambios que alterarán la fisonomía del lugar. El acta cuenta que los señores municipales aplaudieron, ¿no?, de pie tan brillante idea, y acordaron autorizarlo para que se hagan los gastos necesarios a fin de que fuesen colocados los 72 faroles que, según lo que establecía el plan, eran los que se tenían en vista comprar, y se autorizó al señor municipal don Zenón Videladorna para la compra del querosén para 2 o 3 meses, las mechas y los tubos.
nos urge imaginarnos un poco y no apegarnos tanto al rigor histórico, que en un lugar sin definición geográfica precisa, pero cercano a la plaza actual, luego de ese desgraciado fuego, estos municipales, en representación de todos los que habitaban el lugar en esa época, con ese aplauso estaban iniciando un ciclo ascendente de transformaciones urbanas que llegará a su punto cúlmine con la apertura del bulevar que conducirá al ferrocarril y de ahí al futuro. Deducimos de la mirada más detenida de las actas que la función de esta corporación municipal era central. En su interior, en sus debates, se delineaban las políticas y todas las acciones que de ellas se desprendían. Y algo que nos parece interesante es que, a diferencia de la etapa anterior, ya no eran las autoridades superiores o los militares, sino que eran los propios vecinos los que decidían mucho de lo que era necesario hacer, evidenciando una cierta descentralización e independencia de las instituciones locales representativas del poder, sin dejar de referenciar que este espíritu aperturista debemos verlo a través del lente de las concepciones ideológicas y del poder propias de finales del siglo XIX. Pero bueno, no dejan de ser un embrionario comienzo de espacios para el debate de ideas que para el caso local serán efusivas y alcanzarán una gran virulencia al calor del surgimiento de nuevas estructuras partidarias, como más adelante será el radicalismo. Pero no deja de ser menos interesantes también poder ver cómo se va conformando el poder local y la lógica administrativa aplicada para cubrir todos estos cargos. Para Monte, ya casi a finales del siglo XIX, nos encontramos con una corporación municipal compuesta por 3 municipales titulares, 2 suplentes, presididos por un cargo de presidente, que a su vez era el juez de paz, y surgía de una terna de candidatos para ser sometidos a una votación. Y de alguna manera se van conformando los cargos y los perfiles de quienes van a ocupar los principales puestos, en donde se van a tomar las decisiones que van a cambiar de alguna manera la fisonomía del pueblo a partir de ese momento. 90 pequeñas historias, un podcast de historia en tiempos de globalización. Escúchanos en el dial 90.1, www.laradiomonte.com.ar, Facebook e Instagram, FM del Monte, 90.1.